Bienvenidos, apreciados estudiantes, a esta sesión 1 de capacidades comunicativas. Como ustedes ya han logrado estudiar, cuando les mandamos los materiales con anticipación del tema 1 de capacidades comunicativas acerca de tipología textual. En otras palabras, son tipos de textos. Y vamos a empezar con algo que a mí me resulta muy importante, ¿no? ¿Cuál es nuestra misión, visión? Ustedes ya seguramente les han repetido esto, pero voy a enfatizar en personas íntegras, misioneras, innovadoras. Tiene que ver mucho con lo que vamos a buscar en ustedes. También nuestra visión, tenemos que tener una visión misionera en este mundo. También la calidad educativa que tiene que fijar nuestra universidad e innovadora, ¿no? Comprometido siempre con la iglesia y la sociedad. Eso siempre debemos recordar. Quiero empezar con un texto. Este es un texto bíblico. Dice: el reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en el campo. El que lo encuentra lo vuelve a esconder y lleno de alegría va a vender todo lo que tiene. Esto lo relató Jesús. ¿Por qué? Porque aquí hay una valiosa enseñanza que tiene que ver con el texto. Y la pregunta que siempre hago a los estudiantes es, ¿en qué consiste el reino de los cielos? En otras palabras, ¿cuál es ese tesoro? ¿Cuál es ese tesoro escondido? Si tú piensas rápidamente vas a decir, el tesoro escondido es el reino de los cielos, ¿no? Se parece. Pero hay algo más acá. Hay algo que, por ejemplo, tú excavas. Antes no se podía tener el dinero en un banco, depositar en un banco, porque no había bancos. Y los tesoros siempre estaban generalmente escondidos bajo tierra, ¿no? Y solamente el que lo escondía sabía, nadie más. Entonces venían guerras, venían enfermedades o tragedias como la muerte, y alguien dejaba el tesoro ahí. Y muchas veces ocurrió, como en esta ocasión Jesús cuenta esta historia, que alguien lo encuentra. Y justamente este hombre que alquiló este terreno encontró ese tesoro. Entonces vende todo lo que tiene, no lo piensa dos veces, ¿no? Vende todo lo que tiene porque encontró tesoro, que valía mucho más que su casa, mucho más que su terreno. Y el señor que lo vende, por supuesto, con tanta, podemos decir, tanto dinero que ofrecían por su terreno también, lo vende. Y él vuelve alegre y dice, no, porque ese terreno ya es suyo. Y cuando va excavando, encuentra más tesoro, encuentra más tesoro. ¿Qué significa eso? Los comentaristas dicen que ese tesoro es la Biblia, que cuanto tú lees más con la ayuda del Espíritu Santo, vas a encontrar nuevos mensajes de parte de Dios. Por eso el Evangelio significa buenas nuevas. Entonces, desde el punto de vista académico, cada vez que tú investigas más, vas a encontrar más tesoros para ti y para los demás, porque vas a aportar a la ciencia, vas a aportar en, por ejemplo, descubrir algo que nadie todavía descubrió, un método, por ejemplo, ahora que tanto se habla de las vacunas, ¿no? Los científicos han estado haciendo maravillas para apresurar los pasos que se dan para una vacuna. Entonces, ¿qué tenían que tener ellos? Conocimiento, mucho conocimiento. Investigar, leer, 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 leer. Y eso es oro, ¿no? Desde el punto de vista del cristianismo, Jesús le dice, se parece a un tesoro porque cuando tú lees la Biblia, encuentras la verdad. ¿Y cuál es la verdad? La verdad de la salvación, cómo tú te salvas, cómo hizo Cristo para poder salvarse. Entonces, para poder salvarnos nosotros. Entonces, ahora, comprendiendo lo que es un texto,
en el sentido de la Biblia, que es muy importante, por ejemplo, leer, debemos entender que hay un proceso de comunicación, que ustedes ya lo saben, pero la gran pregunta es, ¿qué es un texto? Es una unidad total de comunicación. Significa, por ejemplo, una palabra puede ser un texto, por supuesto. Cuando yo digo gol, ¿no? Gol, y todos dicen, ¿qué ha pasado? Es que su equipo favorito metió un gol, o la selección peruana metió un gol. Entonces no es necesario explicar ya con muchas palabras de lo que está pasando, porque esa palabra gol, esa es una unidad total de comunicación. Como por decir, socorro. ¿Qué entiendes por socorro? Que alguien necesita ayuda. Entonces, es una unidad total de comunicación. Responde a una intención del emisor. Por ejemplo, una palabra, oración, libro, anuncio publicitario, un chiste también. Si tú comprendes un chiste, es una unidad total de comunicación. Si no comprendiste el chiste, significa que no fue un texto que tú comprendiste, ¿no? Como también no se comprende un texto escrito. Ahora, vamos a ver los diferentes tipos de textos, ¿no? Y empezamos con algunos narrativos, expositivos, descriptivos, instruccionales, informativos, epistolares. Es decir, vamos a entender que hay diferentes formas de agrupar los textos. En textos narrativos hay un conjunto también de producciones. En textos expositivos hay un conjunto de textos que vamos a conocer, ¿no? Y este texto también puede ser oral y escrito, ¿no? Por eso es una unidad comunicativa compleja. Por ejemplo, en el momento que yo estoy hablando aquí es netamente oral, pero es un texto. ¿Y qué estoy haciendo? Dando una clase de lo que es tipología textual. Y por supuesto, ya ustedes saben lo que es un texto escrito, ¿no? Propiedades del texto. Esto es muy importante. Cuando tú escribes y cuando tú lees, tienes que tener en cuenta estas tres palabras, ¿no? Que no se te olviden nunca. Adecuación, coherencia, cohesión. ¿Por qué adecuación? Tiene que ver con elegir las palabras adecuadas. Por eso se dice adecuación. El registro adecuado. Coherencia tiene que tener un sentido global, empezar con un mismo tema y terminar con un mismo tema. En otras palabras, si empiezas con papas, tienes que terminar con papas. No puedes terminar con yuca o con camote. Simple. Tienes que fijar tu tema, por eso se llama coherencia. Para que nos entiendan, tenemos que hablar con coherencia. Para que nos entienda un texto, tenemos que escribir con coherencia. El mismo tema. Te piden que prediques un sermón. Tú empiezas hablando del perdón, desarrollas todo el tema del perdón y terminas con un llamado del perdón. Pero si tú empiezas con el perdón y desarrollas otros temas, te vas por las ramas, te vas por la alegría, te vas por la fe, te vas por la santidad, y al final haces un llamado a la santidad. Tu tema ha sido incoherente, no ha tenido coherencia, porque es el sentido global de lo que tú le das a tu texto. Cohesión tiene que ver, todos sus elementos están perfectamente articulados, es decir, cada palabra con la otra está articulada y cada oración con la otra está articulada. Ahora vamos a comprender con unos ejemplos que vamos a presentar, ¿ya? Adecuación, hay dos grandes registros, culto y registro coloquial. Ya saben ustedes lo que es el registro coloquial principalmente, ¿no? Lo que hablamos en casa, informales, con los amigos, cuando tú subes al Chosicano. ¿Cómo te invita el joven el cobrador, ¿no? ¿Cómo te invita a que subas? Te dice, joven, muy buenos días, ¿suba usted? ¿O cómo te habla? Él te dice, por ejemplo, batería, batería, sube, sube. Entonces son
informales, ¿no? El registro oculto es, yo lo hice ya hace poco, ¿no? Joven, muy buenos días, señor, buenos días, profesor, buenos días. Escribir, por ejemplo, con una correcta ortografía, ese es un registro oculto. En un ambiente académico como el que estamos aquí, por supuesto, siempre debemos utilizar un registro oculto, de acuerdo a las situaciones. Nadie te debe impedir que hables de manera coloquial. Por supuesto, tú eres libre de hablar de manera coloquial con tu familia y tus amigos, pero sí tengan en cuenta que en un ambiente académico tenemos que tener un registro oculto, y mucho más cuando escribimos. ¿Está bien? Ahora, y miren, ¿cuántos, de acuerdo al registro, ahí tenemos 3 registros, ¿no? De cómo podemos emplear el lenguaje. El culto, el coloquial y el popular. El coloquial es lo que hacemos en casa con los amigos, como ya dijimos, y el popular es lo que se habla en el mercado, ¿no? Ya es un poco, podemos ir más con jergas, ¿no? Un ejemplo de jergas, a ver, si ustedes conocen. ¿Qué significa cuando alguien entra a una bodega? Señora, dame una lechuga. Y la señora, pero joven, yo no vendo verduras acá, yo no vendo nada para las cocinas, solamente vendo pues para cosas envasadas, ¿no? ¿Por qué me pide usted lechuga? ¿Usted ve que estoy vendiendo acá verduras? No, señora, me refiero a la leche. Así, así lo conocemos en el barrio, ¿no? Lechuga. Entonces, eso es popular, ¿no? Tiene que ver con las jergas y todo eso, ¿no? Bien, pero el culto, eso sí, no hay errores de ningún tipo. Tiene que ser con una buena gramática, con unas correctas reglas ortográficas, y eso lo emplea los libros de texto. Por eso hay un editorial, hay los que se ocupan de arreglar, de corregir textos, ¿no? El informativo en televisión, por supuesto, tiene que ser con un registro oculto. Por eso dice dominio de reglas gramaticales, ortografías. En el popular hay un desconocimiento de muchas reglas gramaticales, ¿no? Y podemos citar por una palabra, ¿cómo se dice? ¿Haiga o haya? ¿Cuál es lo correcto? Lo correcto es haya. Pero ustedes van a escuchar generalmente a la gente esta palabra, cuando haya comido, iré. Es cuando haya comido, iré. Por eso hay un desconocimiento de muchas reglas gramaticales. Tenemos que tener en cuenta eso, ¿ya? Factores que inciden en la adecuación, volviendo a lo que es la adecuación, ¿no? Es intención del hablante, nivel de formalidad, debemos elegir bien qué registro voy a utilizar. Por supuesto, el culto en un ambiente académico. De acuerdo al tema que se trate, al canal utilizado, de manera oral, escrito, televisión, radio, prensa. Entonces, de acuerdo al ambiente, también yo elijo mi registro. Coherencia. Tiene que ver con la estructura, ¿no? Es decir, un texto narrativo siempre va a emplear un inicio, un planteamiento, un nudo, la situación más dramática o más alegre, de mayor tensión, y un final generalmente feliz, o un final triste, o un final desastroso, ¿no? En el argumentativo, tesis, por ejemplo, si estoy a favor del aborto, digo, el aborto trae beneficios a los que están en riesgo de la vida de las madres o de los niños, cuando es necesario un aborto. Punto, esa es mi tesis, y pones tus argumentos. En primer lugar, por esto, por esto, por esto. En tercer lugar, en segundo lugar, por esto. En tercer lugar, por esto. Por eso es una tesis, una idea principal y tus argumentos. Expositivo, introducción, desarrollo y conclusión, lo clásico. Ese es un expositivo. Fíjense bien en un texto expositivo, porque generalmente un texto expositivo
tiene un texto académico. Una tesis tiene la estructura de un texto expositivo. Va a tener introducción, desarrollo, la metodología, va a tener los datos, va a tener la hipótesis, etcétera, etcétera. Y la conclusión va a tener lo que es la discusión, los hallazgos, y por supuesto también la conclusión, ¿no? Y recomendaciones. Entonces la coherencia tiene que ver con ideas claras, suficientes y verdaderas. Un orden lógico, avance temático progresivo. Entonces, de eso se trata la coherencia, respetar una estructura. Cómo inicias y cómo terminas. Y qué tiene que contener el desarrollo, ¿no? Cohesión. Esos son mecanismos más lingüísticos, ¿no? Tienen que ver, por ejemplo, si alguien repite mucho la palabra y, por ejemplo, cuando cuenta algo, ¿no? Y le pasó, y se cayó, y entonces ahí está empleando lo que se llama una redundancia. ¿Y qué nos ayuda para que no haya redundancia? Esta parte de la sinonimia. Es muy importante la sinonimia. Por eso aquí hay un ejemplo, ¿no? Debo sustituir, en vez de balón, puedo utilizar esférico. Y otro sinónimo más, ¿no? Ahora, tiene que ver también con la de ixis, ¿no? ¿Cuándo emplear hoy, aquí, ahora? ¿Cuándo yo debo emplear el espacio? Yo no puedo decir allá cuando es aquí. Yo tengo que decir aquí cuando es cerca. O allá cuando es lejos. Entonces, eso se llama alusión a elementos extratextuales, que poco a poco vamos a ir comprendiendo en la práctica, cuando escribimos y cuando leemos vamos a ir comprendiendo. Elipsis, omisión de elementos, ¿no? Para yo no repetir, por ejemplo, Juan caminó, o después Juan almorzó, punto, luego Juan jugó fútbol, solamente un ejemplo, ¿no? Para no decir tanto eso, se puede utilizar una elipsis. Estuve hablando con Juan, punto, es un buen muchacho. Puede ser que diga, estuve hablando con Juan, punto, Juan es un buen muchacho. Entonces estaría repitiendo a las dos y estarían juntas Juan, Juan. Y para que no se repita eso, hago una omisión. Quito Juan y solamente digo, es buen muchacho. Eso se llama elipsis. Ahora, tipos de textos, según la estructura y según el ámbito. Por eso yo les mencionaba al inicio que de acuerdo a sus características se agrupan los textos. En este tipo de agrupación es por la estructura y el ámbito. Y ya hemos visto por qué por la estructura. Cómo es un texto narrativo de acuerdo a su estructura, cómo es un texto expositivo o descriptivo, su estructura. Descriptivo generalmente son los detalles, ¿no? Voy a pedir que describas a tu papá, por ejemplo. Entonces, la estructura sería todos los detalles, desde el inicio hasta el final. Mi papá nació en tal lugar, es de la sierra, tiene 20 años, tiene 40 años, es de piel clara, tiene algunos hábitos muy buenos como hacer ejercicio, etc. Todos los detalles, ¿no? Físicos, detalles de la personalidad, etc. En expositivo ya lo explicamos, en argumentativo también lo explicamos, en dialogado puede ser un texto, por supuesto, una entrevista, ¿no? Instructivos, recetas, ya ustedes lo saben. Según el ámbito, lingüísticos y literarios. Lingüístico, lo que ustedes siempre van a usar. Científicos, técnicos, humanísticos, jurídicos, periodísticos, publicitarios también. Porque tiene que ver más con el empleo de un buen lenguaje. Literarios, poéticos, narrativos, ensayos, etc. ¿Por qué decimos lingüísticos? Porque tiene que ver más con la precisión del lenguaje acá. ¿Por qué literarios? Cuando hablamos de, por ejemplo, un texto poético,
César Vallejo inventó una palabra, trilce. Y esta palabra tiene que ver con una expresión nueva totalmente, y hasta ahora nadie sabe de manera objetiva, de manera exacta, precisa, cuál es el significado de trilce, pero hay una especulación, ¿no? Hay dos, tres especulaciones. Con lo que yo me quedo es que significa triste y dulce. Ahora recuerdo bien, triste y dulce. Por eso es trilce. Por eso César Vallejo es un poeta universal. Lo leen, lo investigan y tiene seguidores en todo el mundo. Inclusive en Alemania han estudiado mucho y siguen estudiando a César Vallejo. Él se fue muy joven a Francia, ¿no? Se casó con una francesa y allá murió. Entonces, él fue un poeta de la vanguardia. ¿Por qué se dice la vanguardia? Porque se adelantaba a su tiempo. Mientras en Perú estaban con corrientes de ese tiempo, como podemos decir, la ilustración, que escribían textos netamente de acuerdo a esa corriente literaria, eh, César Vallejo estaba en la vanguardia, ¿no? Porque él leía poetas de Francia, leía poetas de Europa generalmente, y quiso trascender, ¿no? Por eso Vallejo fue un gran poeta, ¿no? Narrativos, ya ustedes saben, tienen cantidad de textos narrativos. Tenemos un premio Nobel, ¿no? Nuestro país. Ensayo, uno de los mejores ensayos que se escribió desde mi apreciación es de José Carlos Mariátegui, los 7 ensayos, teatros. Los teatros, es todo un arte para escribir un teatro. Hay clásicos, ¿no? Entonces, eso es muy importante, apreciados estudiantes. Así se divide en dos grandes grupos los tipos de textos. También hay textos, mira, esta agrupación un poco diferente, pero tiene que ver con la tipología textual, es decir, por eso se llama tipología. Logos, estudio de los tipos de textos, ¿no? Narrativos, dramáticos, líricos, como ustedes ya saben los ejemplos, textos científicos, textos informativos, la noticia, el reportaje, la reseña descriptiva. Por ejemplo, una crónica. Yo les voy a hacer una pregunta un poco conflictiva, ¿no? Lo que se llama una pregunta conflictiva mental, ¿no? Una, una crónica, ¿pertenece a un texto informativo o pertenece a un texto narrativo? Yo sé que ustedes van a pensar mucho, segundos ahora. Generalmente se ha pensado, y esto es muy importante, y se sigue pensando, y hay argumentos, por supuesto, que una crónica, como ustedes han visto o han leído con un diario, se cuenta una historia, una noticia de manera como una narración, pertenece a textos literarios, una crónica. Por eso muchos escritores salieron, eh, que son muy conocidos, salieron porque primero fueron reporteros. Trabajaron en diarios, por ejemplo, Mario Vargas Llosa trabajó en diarios aquí en Lima cuando era joven. Gabriel García Márquez también fue un periodista cuando era joven. Por eso aquí yo podría hacer una observación, ¿no? Crónica lo pone de comentarios valorativos, por eso lo colocan debajo como textos informativos, ¿no? Un artículo, una entrevista, una reseña valorativa. Entonces, todo esto lo vamos a ir no solamente conociendo de manera teórica, sino también leyéndolos. Bueno, miren, este estudio muy grande, tipología textual, ¿no? Tipos de textos desde su intención comunicativa, a qué preguntas responden,
que se manifiestan en estos textos, elementos lingüísticos que se emplean en estos textos, la estructura que hay en estos textos, los registros que se emplean en estos textos, los tipos, ¿no? Es decir, cortos, largos en narrativos, estilo directo en dialogados, estilo indirecto. Es decir, una cantidad de textos que ustedes, a medida que van los ciclos de estudios, desarrollando los ciclos de estudios, van a conocer. Principalmente ustedes saber qué tipo de texto van a tener que profundizar y conocer. ¿Cuál sería? El descriptivo, narrativo, dialogados, prescriptivos, expositivos o explicativos u argumentativos. ¿Cuál sería? Por supuesto, generalmente va a ser expositivo. ¿Por qué? Transmite información objetiva para hacer que se comprenda un tema. Y responden a esta pregunta. ¿Por qué es así? ¿Por qué el psicólogo tiene que investigar ese asunto, fenómeno psicológico, y tiene que responder, ¿por qué es así esa conducta? El ingeniero de sistemas, ¿por qué es así la robótica, por ejemplo? Tiene que investigar. Y por supuesto, ¿dónde se manifiestan? En libros de textos, artículos divulgativos, enciclopedias, diccionarios, ¿no? Generalmente, ustedes ahora, cuanto más se deben ocupar de artículos, por eso vamos a escribir un artículo de opinión al final, ¿no? Y por supuesto, en este primer ciclo vamos a tener en cuenta el texto argumentativo. ¿Por qué tenemos que desarrollar el pensamiento crítico? ¿Qué pienso? ¿Qué te parece? Ahora estamos en una disyuntiva entre Keiko y el señor Castillo. No voy a hablar de política, pero podemos hacer un ensayo para practicar, ¿no?, nuestros argumentos. Solamente esto es, el tema es como un medio, ¿no? No queremos meternos en política, pero sí es un asunto para poder debatir. Es como un ejercicio de argumentación, ¿no? Un debate es un ejercicio de argumentación. Eh, Desarrolla el pensamiento crítico. Eso es uno de los objetivos de un texto argumentativo. Tenemos que desarrollar nuestro pensamiento crítico, valorativo, reflexivo, ¿no?, que tanta falta nos hace. Entonces, elementos lingüísticos, ya ustedes están ahí, lo están leyendo, esto les va a llegar a está en la plataforma de Patmos, argumentativo. Por ejemplo, tiene una exposición de la tesis, una demostración, es decir, argumentos y una conclusión. Un expositivo, la estructura ya ustedes lo saben, introducción, desarrollo y conclusión. El registro es estándar, ¿no? Quiere decir, es culto, estándar, lo que todo el mundo puede entender. Tipos divulgativos en el expositivo es cuando tú escribes un artículo que todo el mundo lo puede entender, hasta un ama de casa, pero de tu especialidad. Pero especializados tiene que ver ya solamente con tu rubro, con tu especialidad. Por ejemplo, ustedes no entenderían, ni yo entendería una revista científica de medicina, de oncología, por ejemplo. ¡Wow! Tantos temas muy complejos, ¿no?, que podemos encontrar en diferentes áreas. Por eso son especializados. Y los tipos en los textos argumentativos: administrativos, periodísticos, humanísticos, ¿no? Si periodísticos generalmente se utiliza, todo diario tiene su editorial. Ese es un texto argumentativo. Tiene columnas de opinión. Ese es un texto argumentativo. Humanísticos, como lo hizo Los 7 ensayos José Carlos Mariátegui, que habla mucho de la historia del Perú desde el punto de vista de la educación, la salud, el problema de la tierra, etcétera, etcétera. ¿Y cuál es la función del lenguaje? Que el expositivo tenga referencias, sea referencial. Es decir,
artículo científico, cuanto más citado es decir, cuanto más leído es, tiene, por eso cumple su objetivo de ser una referencia, es referencial tu texto. Tiene que aportar al mundo científico y también a la sociedad. En el texto argumentativo es más apelativo, tienes que persuadir. Con tu texto argumentativo tienes, por ejemplo, alguien escribe un artículo ahora a favor de Castillo, del candidato del lápiz, ¿no?, de este partido. Tiene que argumentar por qué votarían. Y se ha escrito mucho ahora. Las redes están colmadas de eso. Entonces ya nos hemos dividido, ¿no? El Perú se ha dividido entre dos opciones. Bueno, con esto termino. Intención comunicativa de un texto expositivo. Transmiten información objetiva, como decía. Y la intención comunicativa de un texto argumentativo: expresan y defienden opiniones e ideas. Eso es lo que ustedes tienen que lograr. Defender y expresar sus propias opiniones. A veces dicen, a ver, ¿tú qué opinas? Siempre me gusta preguntar a mí. Mis clases son diálogos generalmente. Y yo siempre escucho a veces esta expresión. Ah, lo mismo que dijo mi compañero. O sea, tienen el mismo coeficiente intelectual, tienen el mismo tipo de argumentación. O sea, tú piensas tan igual, no puedes pensar tan igual como otras personas. Claro, puedes ser algo parecido, pero tú tienes algo más o algún detalle que el otro compañero no vio. Entonces, por eso dice, expresan y defienden opiniones e ideas. Eso corresponde a tipología textual, apreciados estudiantes.